Say hello to Mr. Slept On. Early mornings I ain't slept long. Big headed so I'm headstrong. Had to be just to be headed to where I was going like my head gone. They said I'm crazy but I told them all that it's no biggie, but you're dead wrong. I'm the wrong one to be swept off up under the rug. Patience of a wondrous love to come from the mud and get y'all up off me. Flowing circles round them like drawstrings. Overheads get moss reach. For the stars I was taught dream. Never stop, eat, wreak havoc like have a mob deep. You ain't talking money, then you've lost me. I'm saving all it for my offspring. Can't snatch a necklace up off me, cause I don't have one. Spent that on college funds for both my sons, but it's 4 accounts, accounting for another 2 that's yet to come. Yes, I have enough, they can have some. Competition, yeah, I have some. When you don't look the part, yeah, you have to. When you do, opportunities stack up. Like the odds against me, I just have one opportune moment, but that's all I need, cause I own it, seize it like I see. Bienvenidos a su programa Dallas Cowboys entre amigos, aquí puntualmente siempre a las 8 de la noche. Ya saben que no importa lo que pase con nuestros Dallas Cowboys, aquí siempre hacemos el programa. Su servidor Mauricio el Sheriff Gallardo, y aquí le dejo el micrófono a mi compañero para que se presente. Amigos, aquí con ustedes Manuel Vaquero, muy buenas noches, una vez más aquí para comentar los pormenores de este triste partido perdido contra los Raiders, donde los Vaqueros de Dallas se esforzaron por perder el partido. Adelante, Mauricio. Así es, Manuel, ya no sé la verdad ni por dónde comenzar, ¿sí? Se esforzaron por perder este partido, los árbitros hicieron también lo posible por perder que los Dallas Cowboys perdieran este partido. No sé cómo lo ve la afición. Me gustaría que aquí en el chat pues nos comenten qué es lo que piensan ustedes, cuál es su perspectiva del juego, pero te escucho, Manuel. ¿Tú cómo sentiste este partido en el momento que terminó ya este fatídico también tiempo extra? Pues lo sentí al más puro estilo de la administración de Jason Garrett, cuando con un sinfín de castigos perdíamos el partido. O sea, esta vez hemos perdido contra los Patriotas, contra los Bucaneros. Bueno, fue un buen encuentro, se perdió. Primer partido. Después se perdió muy tristemente ante Denver, no metieron ni las manos, y después, bueno, se perdió frente a Kansas, donde pues no se hicieron las cosas correctamente, ni siquiera para estar al alcance de ganarles el partido, a pesar del buen partido que hizo la defensiva. Y ahora viene este partido en donde los Vaqueros hacen desde el coacheo hasta todos los jugadores hacen hasta lo imposible por perder, pasando por los titulares, por los sustitutos, por el quarterback. Y los coaches igual, unos tienen COVID, otros no mandan las jugadas correctas, y otro coach, el head coach, no los pone en orden. Entonces, se pierde un partido en forma muy lamentable, y donde desgraciadamente el staff de coaching actual no tiene la fuerza necesaria para dar un manotazo sobre la mesa y poner orden en el equipo, como verdaderamente un desorden con tantísimos castigos. Desde la primera ofensiva, antes de las 3 primeras jugadas, ya se había cometido un castigo. Sí, exactamente, Manuel. Bastante accidentado este partido, pero bueno, no sé tú cómo ves la situación, que también inmediatamente terminó el partido, Jerry Jones tomó los micrófonos como su costumbre, ¿sí? Y despotricó en contra del arbitraje, ¿sí? Mike McCarthy tuvo el viernes cita en la oficina general de la NFL para quejarse sobre el arbitraje. Micah Parsons también se expresó en las redes sociales en contra del arbitraje. Sé que Elliot también lo hizo, y ahorita no recuerdo qué otro jugador también. Trevor Diggs también se quejó en sus redes sociales del arbitraje. ¿Tú cómo sientes este arbitraje? ¿Fue neutral o fue en contra de los Dallas Cowboys? Mira, yo he visto varias veces el partido, y te voy a decir 2 cosas. El foul que le cometieron a Tony Pollard fuera del campo, hay veces que por soplarle o por tocar con la uña del dedo, se lo marcan al jugador. Nomás les hace así, te empujo así con el dedo, y por eso le tiran el pañuelo. Entonces ahí los árbitros se tragaron el pañuelo. Todos los demás castigos tienen defensa a los árbitros, pueden arguir 1000 cosas, pueden decir que sí fue interferencia, pueden decir lo que quieran,
Pero ese castigo contra Tony Pollard que no le marcaron, era un castigo clarísimo porque estaba fuera del campo, ya había terminado la jugada, y creo que ahí faltó habilidad de Tony Pollard para hacer teatro, un teatro que hicieron muy bien los de Oakland Raiders y los de otros equipos, pero aquí faltó habilidad de Tony Pollard, se hubiera hecho el lastimado, se hubiera sentido ofendido a ver si tiraban el pañuelo desde lejos. Pero ese sí fue castigo y los árbitros no lo marcaron. Segundo, este hombre Tyron Smith, un hombre que afortunadamente ya está por terminar el contrato, y me duele decirlo porque pues ha defendido el jersey de los Vaqueros, pero la mera verdad es que muy lamentable su actuación. Nos anularon un touchdown por su culpa, y mira, en las repeticiones que he visto, desgraciadamente no están completas, pero hasta donde yo he visto, no era castigo en donde se anuló el touchdown que ya había sido. Y ahí se tuvo que conformar el equipo con 3 puntos en lugar de que ya se había concretado el touchdown. Entonces, son jugadas, dado lo apretado del marcador, tan apretado que se fue a tiempo extra, son jugadas, 2 de las muchas jugadas que hubieran determinado que el resultado hubiera sido diferente. Entonces, mala, en mi opinión, pésima la opinión de los árbitros. Y mira, me recuerda a Barry Switzer en aquel partido, en aquella final de conferencia contra San Francisco, cuando Deion Sanders agarró y tacleó a Michael Irvin casi llegando a la zona de diagonales y no marcaron nada. Pues aparte de que no marcaron nada, nos metieron un castigo de 15 yardas por actitud antideportiva de Barry Switzer. Pues aquí McCarthy hubiera hecho lo mismo de perdida para que vieran que está ahí en el equipo, ¿sí? De perdida para que vean que los árbitros están haciendo una labor mala. Entonces sí juzgo bastante mal la labor de los árbitros, sobre todo por esas 2 jugadas, y la que no tiene vuelta de hoja es sobre la de Tony Pollard. Así Lamb no lo multaron con $10,000 o $100,000, no sé cuánto, por hacerle al otro contrario, hola amigo, ¿cómo estás? Entonces, ¿de qué se trata? ¿De cortar con diferente tijera? Pues esa es mi comentario frente a un arbitraje, la mera verdad, pésimo. Ahora, ya desde partidos anteriores, y lo digo para todos los equipos, los contra los que se ha enfrentado Dallas, los jugadores tanto de Dallas como de los contrarios están invadiendo el terreno de juego, no lo marcan. A Oakland le dejaron ir 1 o 2, también que no lo marcaron. Los de Dallas, bueno, pues sí fueron, ¿para qué negarlo? Pero a Oakland le dejaron ir muchos. Entonces, pues muy triste la situación del arbitraje, y pues yo quisiera ver cómo funciona, cuál es el mecanismo del arbitraje en la NFL, porque la mera verdad, por los suelos. Yo creo que los dueños deberían de tomar yo no entiendo a veces a los dueños, por ejemplo, al dueño de los Santos de Nueva Orleans, pues francamente no lo entiendo cuando aquella vez le robaron un castigo que no le marcaron, más claro que lo más claro que pueda existir, que no le marcaron con ese castigo que cometieron los Rams, y no lo marcaron. Yo quisiera saber partido lo vimos juntos, Manuel, ¿te acuerdas? Lo vimos juntos, sí, en casa de Poncho, estábamos clarísimo ese castigo y no se marcó. Yo quisiera saber si se expulsó a ese árbitro, porque era para que lo expulsaran para siempre del fútbol, o qué sucedió, ¿verdad? Pero sí, al igual que en la política mexicana, la NFL, las cosas en lo oscurito. Adelante, Mauricio. Sí, efectivamente, yo también creo que fue un pésimo arbitraje. Ahora, si los árbitros se van a agarrar en que sí era castigo, bueno, pues es que entonces no vamos a avanzar nunca en la NFL, porque en todas las jugadas hay castigos y los árbitros, ¿sí? Van teniendo como un criterio de solapar ciertos castigos para que funcionen las jugadas, ¿sí? Pero entonces, por eso cuando pasa la repetición, no, pues sí hubo el castigo, muy exagerado, pero sí lo hubo. ¿Por qué? Porque ese es el criterio. Cuando ya se acercan los árbitros, que lo hemos visto infinidad de veces, se acercan los jugadores y dice, agua, ya te vi, sí, la próxima te la marco. Entonces la próxima que hace, se la marca, sí, pero no quiere decir que no hubo castigo. Entonces de ahí se agarran los árbitros para decir, no, pues es que el castigo existió, lo rozó, sí, pero es que en todos los partidos no nada más lo rozan, les pegan y no marca nada, sí, y aquí sí fue demasiado
rigurista. Y bueno, pues ahorita que tocas el tema de Tyron Smith, les quiero poner este video que creo que ya perdí aquí, pero bueno, ahorita lo encuentro. Sí, les quiero poner este video que circuló en todas las redes sociales y nos hace preguntarnos qué está pasando. O sea, ¿qué sucede, no? O sea, ya los Raiders de Las Vegas son los nuevos Patriotas de Nueva Inglaterra y tienen que ganar porque tienen que ganar, ¿sí? ¿O qué está pasando? Pero miren, vamos a ver aquí el video, ¿sí? Claramente se ve ahí a Tyron Smith, ¿sí? Ahorita es la jugada rápida donde no hace su trabajo. Aquí se los puse en la cámara lenta más despacio que me permitió la aplicación, ¿sí? Como estira su brazo izquierdo porque está previendo que no le vaya a pegar. Y en eso, ¿sí? Se ve de frente con su compañero, lo deja pasar. Yo ya está maliciando la jugada. Dak Prescott alcanza a ver, ¿sí? Que le van a pegar y trata de tirar el balón. Ahorita lo vamos a ver otra vez en la repetición. Fíjense cómo en su brazo izquierdo trata como de detener al jugador. O sea, sí lo vio, ¿sí? O sea, no hicieron un cruce los defensivos ni nada. Lo dejó pasar y se fue a estrellar en contra de su mismo jugador. Y aquí Dak Prescott como que da de reojo, como que lo alcanza a ver y entonces tira el balón y pues ya sale. Quiero recordar que esa era una tercera oportunidad. Entonces, bueno, pues esta jugada le dio la vuelta a todo el mundo. En Estados Unidos está invadida de esta jugada, en México también, todas las redes sociales están invadidas de esta jugada. ¿Cuál es tu perspectiva, Manuel, sobre esta jugada de Tyron Smith? ¿Lo vio? ¿No lo vio? ¿Se confundió? ¿Es ciego? ¿Es miope? O sea, ¿qué pasó? Me gustaría escuchar tu opinión. Yo te la voy a decir tal claro, mira, cuando terminó la temporada pasada, por alguna causa tú dijiste que Tyron Smith no soportaba a McCarthy. Tú lo dijiste. Sí. Y que se iba Tyron Smith y Jaylon Smith. Bueno, ya se fue Jaylon Smith. Pero para mí este es un 4 que le quieren poner a McCarthy. No hay otra explicación. O a Kellen Moore, o les cae mal Dak Prescott, pero no hay otra explicación. ¿Sí? Sí. En primer lugar, como a ti como jugador de línea, la posición te indica, tienes que estar viendo hacia el frente, no viendo hacia el suelo. O sea, tienes que levantar la cabeza para ver hacia el frente y ver a quién tienes enfrente. En segundo lugar, hay una jugada, pero si es una carga, tú puedes cambiar el bloqueo. O sea, tú tienes que cambiar en cierto momento las asignaciones de bloqueo. Es como los soldados o los policías o en cualquier área de la vida, en determinado momento lo que te dicen atrás no siempre se puede hacer porque va a salir peor el asunto. ¿Sí? Y aquí, si a Tyron Smith le dieron otra orden, él debía de haber hecho lo contrario. Tiene todos los años de experiencia en la NFL. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede con este hombre? La mera verdad que ¿qué sucede? O sea, primero ahí comete esa falta y después tiene la otra falta de que nos anula el touchdown por su culpa, en donde cometió dos castigos cometió ahí, los dos se los marcaron a él, están mal alineado y le marcaron también agarrando que yo vi la repetición, no alcanzo a ver si en algún momento agarra, ¿verdad? Pero la mera verdad es que si McCarthy quisiera dar un golpe de autoridad, lo primero que haría sería sentarlo, ¿sí? Ya sentarlo definitivamente porque pues es eso que así como hizo por Connor Williams, así también con este hombre. Sí, porque no se puede realmente que haya cometido en un partido tan apretado que cometa un castigo. No hay pretexto para él. Es que creía que era trampa, es que me equivoqué, es que me hizo confundir su número. No hay pretexto. Sí, hay cosas que para las que no hay disculpa, y esta es una de ellas, y más tratándose de un jugador como con tanta experiencia. Desgraciadamente va a jugar el siguiente partido, pero creo, en mi opinión, que McCarthy lo debería de sentar. Y bueno, y por favor, su contrato ya está por finalizar. Pues me duele porque fue vaquero, pero pues no, ya yo creo que lo mejor ya es deshacerse de él y cortarlo. Eso es con lo que respecta a Tyron Smith. Tyler Biadasz también
le marcaron 2 castigos, también estuvo mal, Tyler Biadasz, le marcaron castigos, entonces, pues un mal partido de toda la ofensiva y jugadas también mal mandadas por parte del coordinador ofensivo, entonces, pues no sé de qué se trató este partido. Yo creo que Jerry Jones debía de haber profundizado mucho con McCarthy y darle un jalón de orejas también a Kellen Moore, porque la mera verdad todos los jugadores estuvieron pésimos, ¿sí? El único, pues ya sabemos quién dio un buen partido, Micah Parsons, y también, pues como complemento, yo creo que los Vaqueros deberían de tratar de negociar a Ezequiel Elliott, porque independientemente de lo que gane Ezequiel Elliott, que para mí es el punto más importante, o sea, las yardas que gana, bueno, hay muchos corredores que van a seguir en su equipo con esas yardas, pero no al precio al que se le está pagando a Ezequiel Elliott, ¿sí? La mera verdad es que yo estoy, yo quisiera así ver que pasaran Ezequiel Elliott, a ver qué rendimiento tienen los Titanes, a ver si el problema es Ezequiel Elliott o es Kellen Moore, porque desde que llegó Kellen Moore, Ezequiel Elliott no ha visto la suya. O sea, Kellen Moore ya este es su tercer año y desde el 19, a pesar de que no en el 19 no se clasificó, se quedó 8-8, pero tampoco Ezequiel tuvo una buena temporada. De hecho, fue la más baja. La de la temporada 2020 también, pues ya sabemos todo lo que pasó, cuántos fumbles tuvo, y ahora, a pesar de que va como en sexto o séptimo lugar, pues simple y sencillamente no es el que vaya en sexto o séptimo lugar, sino lo que se le paga. Creo que lo que se le paga es una cantidad exorbitante, por lo que hace ese dinero se podía aprovechar más con otro, y creo que ahí McCarthy debería dar el segundo golpe de autoridad y decir, bueno, 70% de las jugadas para Pollard y 30% para Elliott, porque la mera verdad es que no se puede seguir así soportando esas actuaciones de dos jugadores que están tan bien pagados como son Tyron Smith y Ezequiel Elliott. ¿Cómo ves esa parte de la ofensiva? Sí, tienes toda la razón, pero tus deseos, sí, hay que tener cuidado con lo que desea uno porque se puede hacer realidad y eso es lo más probable que sí se haga realidad. Afortunadamente, ¿se acuerdan la temporada pasada que queríamos ver un partido completo de Pollard? Que le dieron la mitad de las veces del balón que se lo dan a Ezequiel Elliott, se lo dieron 12 veces nada más y a Ezequiel Elliott se lo dan cerca de 21 a 22 veces, pero bueno, sí, aún así hizo un excelente trabajo en ese partido Tony Pollard y ahorita muy probablemente no va a estar Ezequiel Elliott en varios partidos, empezando con este de los Santos, están todavía meditándolo y viéndolo porque trae una lesión en la rodilla que le está molestando bastante a Ezequiel Elliott y necesita sanarla. Entonces, ya casi es un hecho que Ezequiel Elliott lo van a sentar, pero por lesión, no por malo, ¿sí? Y tienes toda la razón, Manuel. Nos salen carísimas las yardas que consigue Ezequiel Elliott, comparadas con el dólar, bueno, pues son demasiados dólares por las yardas que hace. Entonces, y Tony Pollard, la verdad, es bastante explosivo, ¿sí? Muchos dicen, es que es otro tipo de corredor y que no sé qué. Bueno, el señor entra a la mitad de veces de Ezequiel Elliott, ¿sí? Y hace la misma cantidad de yardas, ¿sí? Y las estadísticas no mienten. Entonces, bueno, pues yo sí espero que sienten a Ezequiel Elliott durante, no sé, están hablando a lo mejor de 2 partidos, quizás 3, y pues bueno, Tony Pollard tendrá su oportunidad de lucir cada vez más en el equipo, porque digo, yo lo veo en las transmisiones que hago del partido, entra Pollard y hace una jugada y luego la gente empieza a comentar, Pollard, como siempre, Pollard, tú puedes. O sea, la gente, sí, está a favor de Tony Pollard. No es uno en el chat precisamente decía el día del partido, oigan, es que no quieren Ezequiel Elliott, no es que no lo queramos, sí, es que si Tony Pollard está funcionando mejor, bueno, pues entonces hay que seguir con eso. ¿Para qué vamos a arreglar algo que no necesita arreglarse? Sí, entonces, pero bueno, en fin, cuestiones de enfoques, ¿no? Pero ¿Tú cómo ves esta situación, Manuel? mira, lo que yo quiero decir aquí es que es absurdo, totalmente absurdo que digas, bueno, es que Ezequiel Elliott es un tipo de corredor y Tony Pollard es otro tipo de corredor. Tú no puedes, ahorita todos sabemos que los corredores en la NFL van para abajo. O sea, que cada vez hay menos corredores de 1000 yardas, cada vez es una posición menos importante
y cada vez tratan de agarrar un corredor para 1 o 2 temporadas y luego, bueno, que venga otro que salga más barato. Tú no puedes tener un corredor para cada cosa. O sea, no es al estilo antiguo que tenías un fullback y un half, y un corredor por fuera y un corredor por dentro y el fullback las jugadas de 1 o 2 yardas. Eso ya pasó a la historia, ¿sí? Tú tienes que tener un corredor para todo lo que necesites. Si acaso otro corredor, pues sí que a lo mejor te dé 1 o 2 o 3 yardas, pero no que le pagues la cantidad que le pagues a Ezequiel Elliott. Y tienes que modificar tu sistema ofensivo para eso, pero francamente, yo creo que lo que se le paga a Ezequiel Elliott, yo lo que tengo en contra no es si hace muchas yardas o hace pocas, sino lo que se le paga afecta mucho al rendimiento del equipo. Podíamos contratar 1 o 2 jugadores con su salario que ayudaran más que lo que él hace. Y lo voy para lo demás. Es como si quisieras tener un receptor para cada tipo de jugadas. No, tus 3 receptores, Dallas tiene 3 receptores, 4 receptores, los 4 deben de completar el pase largo, ¿sí? Los 4 deben de completar el pase corto, ¿sí? Ya depende del coordinador ofensivo cómo mande las jugadas, pero no podemos estar pensando que a Mari Cooper va a ir todas de largo, que bueno, sería lo mejor, ¿verdad? Pero no es así porque pues las defensivas lo empezarían a pescar y entonces tú tienes que ser versátil. En esta liga cada vez más pega más la versatilidad. Entonces, definitivamente, pues sí había visto que se estaba quejando Ezequiel Elliott, pero no tenía informes de que fuera a descansar. Entonces, yo diría que ahí se deberían de dar esos golpes de autoridad en la ofensiva, que todo falló. O sea, yo llevé más bien dicho la estadística. En mi opinión, Prescott falló dos pases que tenía el receptor libre. O sea, falló varios pases, ¿verdad? Todos los fallan. Pero pases que tenía el receptor en buen punto, él los falló. Si tú ya mismo hablaste del que le tiró que mandó al suelo a Gallup. Entonces, le falló otro a Cedric Wilson. Creo que fueron los dos que falló. Y falló, también falló, y ha fallado a Kellen Moore porque no le da la opción de correr. O sea, ya se olvidaron de que Prescott puede correr, ya les entró el miedo de que se vuelva a lastimar, pero hay carreras muy seguras donde no le puede pasar nada, y esas pues no las tienen los Vaqueros de Dallas. Ahora, jugaron tan mal que, por ejemplo, Cedric Wilson, hay una jugada que, miren, amigos, yo les pido que la observen. Es una jugada de Cedric Wilson, le manda el pase largo Prescott, Cedric Wilson lo completa, va delante del receptor y pierde un paso con el fin de irse hacia adentro, y ahí en ese paso que pierde, ahí lo alcanza el receptor, ¿sí? Entonces, la mera verdad, fue lamentable también ahí esa jugada, ¿sí? O sea, los cronistas no oí que dijeran nada, pero la mera verdad, pierde el paso, no lo pierde, sino que hace un paso como volteando, como queriéndose ver hacia adentro, en lugar de darle a todo lo que daba, y hubiera llegado mucho más lejos. Entonces, también punto negativo para Wilson por esa jugada. Y bueno, pues ya ahorita hablaremos del coacheo ofensivo, que también estuvo por la calle de la amargura. Sí, así es, sí recuerdo esa jugada. Quiero comentar la jugada que te comenté fuera del aire, Manuel. No la comenté aquí en el programa. Es en un pase de anotación con Gallup, se cae el esquinero, ¿sí? Y queda completamente solo Gallup. Y Dak Prescott le tira el pase como 3 yardas adelante y picado al suelo, o sea, sin ninguna oportunidad de que Gallup pudiera a completar ese pase. Esa jugada también se me hizo tipo la que estamos diciendo de Tyron Smith, o sea, una jugada rarísima donde el jugador está solo, es un pase de 12, 15 yardas máximo, ¿sí? Y pica el balón Dak Prescott sin ninguna oportunidad porque Gallup lo pudiera atrapar. O sea, no le quedó bajo así a las rodillas no, o sea, 3, 4 yardas adelante, ahí picó el pase. Entonces, bueno, pues ya no sé ni qué pensar con esta situación de
la NFL, pero sí, y ahorita de lo que estás diciendo, de lo poco recuperable, normalmente bajamos el volumen de los videos para poderlos narrar, pero bueno, pues es las dos jugadas en una sola jugada que valieron la pena todo el partido del jueves de Acción de Gracias. Les pongo la primera, ¿sí? Con el sonido para recordar este regreso de patada que ya teníamos, creo que desde el 2010 no había un regreso de patada, ¿no? Entonces, lo acababa yo de comentar en la transmisión cuando en eso Pollard hace el regreso de patada, no tenía yo el dato que era desde 2010, eso ya lo hicieron los comentaristas de Fox, pero vamos a ver aquí la jugada para ver y ver. Here's Pollard. Oh, look at Pollard. Turn it on. Carlson, he gets past him. Look at Pollard taking it for the touchdown. Oh my goodness, we talked earlier coming out of half. Exactamente, esa es la jugada que nos hizo exaltarnos y nos dije, estamos dentro del partido, vamos con todo, pero bueno, pues después no fue así, y en la misma jugada porque el karma existe efectivamente, entonces en la misma jugada, ¿sí? Pollard. Turn it on. Carlson, he gets past him. Look at Pollard taking it. Here's Pollard. Oh, look at Pollard. Turn it on. Carlson, he gets past him. Look at Pollard taking it for the touchdown. Oh my goodness. Bueno, pues el karma existe y bueno, pues es por lo menos uno de todos los referees, pues la pagó, ¿no? Yo no sé qué hacía esa cosa ahí en medio campo, yo no sé quién la puso porque eso no va ahí y bueno, pues obviamente no la esperaba encontrar al referee y bueno, pues en la misma jugada, dos excelentes jugadas el jueves de Acción de Gracias, ¿no? Bueno, lo estamos hablando, Manuel, de la alusividad de Tony Pollard y bueno, pues también lo ponen a regresar patadas y bueno, por fin logramos regresar una patada, también CeeDee Lamb lo ponen y Cedric Wilson, pero pues no, realmente Pollard es el elusivo, donde lo coloque, ahí Pollard hace un extraordinario trabajo. Recuerden que siempre después del jueves de Acción de Gracias jugamos el siguiente jueves, entonces vamos ahora el siguiente jueves, ¿sí? En contra de los Santos de Nueva Orleans. No recuerdo si es a las 7 o 7:30, hora Ciudad de México, que como se los dije en la transmisión, no importa si nuestros Dallas Cowboys pierden todo el resto de los partidos, de todas maneras cuentan con la transmisión para ver a nuestros Dallas Cowboys. Ahora, en una información que tengo de un amigo que tiene muchos contactos allá en Frisco, vende boletos, etcétera, no es Arturo aquí, que es otra persona que tengo mucha amistad con él, platicaba y le digo, es que la verdad es que ya es desesperante, ¿no? O sea, no puede ser lo que está pasando, y me dijo, no te preocupes, ¿sí? Esto va a cambiar. Sí, pues espero que cambie, porque pues es que esta situación no puede estar así, y me vuelve a poner, ya te dije, a partir de este momento los Dallas Cowboys no van a perder ningún partido. Y yo, bueno, pues qué clase de información tiene esta, ¿es Nostradamus o qué? Pero eso fue lo que él me dijo, entonces no sé qué tipo de información pudiera tener él, sí, que no tenemos nosotros los mortales, pero bueno, así me lo dijo con toda seguridad, no te preocupes, ¿sí? De aquí en adelante no pierden ningún partido los Dallas Cowboys. Dije, bueno, pues bueno, te los quise comentar, ¿sí? Ahora sí que para dejarlo ahí, y si no pierden ningún partido, no se olviden que lo vieron primero en el programa de Dallas Cowboys entre amigos, ¿eh? Si no pierden ninguno, no se les olvide, aquí lo vieron primero. Adelante, Manuel. Pues ojalá te digo, y el cocheo tome forma, McCarthy, porque es McCarthy el que tiene que tomar forma. Mire, Kellen Moore, ya muchos aficionados ya lo veían en otro equipo, como head coach. En realidad le falta muchísimo, y suponiendo que le faltara muchísimo, yo no lo veo con
¿cómo te diré? Con el alma para ser head coach. A lo largo de los años que he estado en la NFL he visto muchísima gente que es el mejor coordinador defensivo, el mejor coordinador ofensivo, y que a la hora de que está al frente del equipo no lo puede hacer porque pues simple y sencillamente no lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo a él creo que demasiado pasivo, tipo Jason Garrett, su padre futbolístico en el cocheo. Y por cierto, pues a todos aquellos que criticaban, aficionados de los Vaqueros que criticaban que no avanzábamos, bueno, pues ya vieron lo que pasó con Garrett, ahí lo aguantaron menos, sí, solo 22 partidos, lo lo malo que es dirigiendo ofensivas y dirigiendo equipos, sí, yo pensé con el tiempo que iba a ser la misma jugada que le hicieron a Wade Phillips, pero no, aquí afortunadamente el coach, optó por cortar por lo sano y vieron que era ineficiente y salió para la calle. Bueno, a ver, que no dudaría que por ahí lo contratara los Jerry Cafés Jones. de Cleveland o los Leones de Detroit, ¿verdad? En fin, así es esta vida. Pues eso es creo que hemos visto más o menos todas las fallas que tuvo la ofensiva, que se esforzaron, como les digo, por no ganar. Kellen Moore, por ejemplo, en la jugada que intenta los 2 puntos, pues manda una jugada que pecó de excesiva creatividad. A lo mejor era la misma jugada, pero haberle dado a Wilson la opción de que pasara. Ya ha pasado Wilson, lleva 2 pases completos. Y ahorita es el mejor quarterback de la NFL, es Wilson, Cedric Wilson, porque de 2 que ha lanzado, 2 han sido completos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le dio en esa misma jugada que diseñó la opción de pasar? ¿Sí? Y ahí ya con ese puntito se hubiera ganado el partido. ¿Sí? Con el touchdown que nos anuló Tyron Smith, se hubiera ganado el partido. ¿Sí? Sin el castigo de Woodkin ahí cuando la pelota pegó en el poste, se hubiera ganado el partido. Entonces, pues no, como les digo, ahorita los Vaqueros, como decía Toño de Valdés hace muchos años de los Vaqueros, encontraron un problema para cada solución, ¿sí? Entonces, así, no se puede jugar. Yo creo que realmente el único jugador que vi que jugó bien este partido fue Micah Parsons, que estuvo haciendo hasta lo imposible por ir sobre el quarterback contrario, pero bueno, pues no puede hacerlo él todo solito. Urge que regrese Randy Gregory, urge que regrese de Marcus Lawrence, o urge que regrese Neville Gallimore, porque solito él no puede, y la mera verdad es que hasta un jugador reservista como Luke Gifford, los Vaqueros recibieron en el tiempo extra, y quedaron encerrados. ¿Por qué? Porque este señor cometió un castigo de bloquear por la espalda. La mera verdad es que yo no entiendo a los jugadores de la NFL. Si ya saben que va a haber castigos, que hay 7 árbitros viéndolos, ¿por qué cometen castigos en una posición en una jugada tan crítica? ¿Sí? Lo primero que tienes que hacer en esas jugadas es no cometer castigos para ir avanzando de poquito en poquito. Pero sí, decepcionante, nos ganaron muchas yardas tanto por tierra como por aire, y bueno, pues esperemos que para este partido mejore. No hay pretexto, los Santos están alicaídos, pero le tienen tomada a Kellen Moore porque ya nos derrotaron en el 18, en el 19, y solo nos permitieron anotarle 10 puntos cuando teníamos una ofensiva también muy buena. Entonces, a ver si Kellen Moore por orgullo se pone las pilas y diseña una buena ofensiva junto con McCarthy para poder ganar ese partido. ¿Cómo ves, Mauricio? Sí, y aparte que no tienen su mariscal de campo, y bueno, pues sí, llevamos supuestamente una ventaja entre para los Santos de Nueva Orleans. Vamos a ver si se refleja en el marcador final este jueves. Les recuerdo, es el próximo jueves, es cuando juegan nuestros Dallas Cowboys. No sé, Manuel, si quieres agregar algo ya al programa. Pues yo, amigos, quiero decirles, miren, los Vaqueros perdieron, pero yo sentí que jugaron con corazón. O sea, jugaron mal, ¿sí? No lo niego.
jugaron mal, todos, desde el coacheo hasta todos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, creo que jugaron con corazón y por eso se empató el partido al final. Creo que nunca doblaron las manos y pues yo les invito a que hay que tenerles fe. Yo sigo pensando que podemos ganar, que podemos avanzar hasta una final de conferencia si los coaches corrigen todas lo que se ha jugado mal. Ese sería mi comentario y pues yo por siempre vaquero, amigos. La mera verdad es que esta semana en el fútbol americano me fue mal. El coach de los Pumas de universidad regaló hoy el partido a los Tigres de Nuevo León en una decisión, pero de veras de lo más absurda, tipo Garrett, regaló el partido y bueno, pues esta semana a mí me fue como en feria, a lo mejor yo soy el salado. ¿Cómo ves, Mauricio? Por mí es todo. No. Sí, sí, ¿verdad? No, Manuel, entonces sí te vamos a encargar que el jueves no veas el partido, por favor, ¿no? A ver qué resultado se da. Y sí, bueno, esperemos, como siempre, pues somos Cowboys y aquí seguiremos. Como se los dije, no importa si pierden todos los demás partidos, de todos les voy a hacer la transmisión, sí, y les voy a estar haciendo los comentarios pertinentes de cada partido. Entonces, bueno, pues esperemos y ya nos cambie la suerte. 3 partidos perdidos en las últimas 4 semanas, bueno, pues ya es de pesar, lo entendemos, pero aún tenemos buen camino por recorrer. Vienen algunos partidos divisionales que sabemos que estos se ponen fuertes, viene el partido también contra Arizona, entonces, bueno, es momento que nuestros Dallas Cowboys se pongan las pilas. Entonces, bueno, con toda la actitud para este siguiente partido del próximo jueves. Y como siempre, pues despedimos programa con... No, espérenme. Ahora no veo a nadie de los que están peleando para ganarse ese hermoso casco Riddle de los Dallas Cowboys, pero bueno, tenemos que dar ahora sí que la clave de este partido es R27, ¿sí? Para que la anoten, R27, para que se puedan ganar ese fabuloso casco de los Dallas Cowboys. Recuerden, cada 8 días estamos dando un código y bueno, pues el que tenga todos los códigos para el fin de que terminen la temporada esta que estamos viviendo de la NFL, bueno, se ganarán ese casco. Y bueno, pues como siempre, pues Go Cowboys. Go Cowboys.